Buenas noches a todos quienes me escuchan el día de hoy. Bueno, vamos a hablar sobre la convocatoria que hizo el presidente Nicolás Maduro a una Asamblea Nacional Constituyente. Lo único certero es que agarró la oposición con los pantalones abajo y lavándose en el Guaire. Esa gente de la derecha estalló de la rechera, se han descolocado y se han puesto a contradecirse ellos mismos. El año pasado la oposición hablaba de una Asamblea Nacional Constituyente y hoy habla de todo lo contrario, es decir, califica la Asamblea Nacional Constituyente como un golpe de Estado. Ahora, ¿por qué ocurre esto? El año pasado ellos veían la Asamblea Nacional Constituyente como una forma de hacer implosionar el Estado. O sea, ellos no querían una Asamblea Nacional Constituyente para mejorar la Constitución, etcétera, sino para dos cosas: destituir a Maduro, destituir a todo el resto de los poderes públicos, considerando que ellos tenían la Asamblea Nacional y que creían que con eso era suficiente, era un macropoder, y además pretendían proscribir al chavismo. Hay que estar claros en eso. Proscribir al chavismo, eliminar el chavismo a través de reformas y cambios en la Constitución, que en verdad era una estrategia bastante fascista. Ahora bien, cuando el presidente llama hoy a la Asamblea Nacional Constituyente y dice que es un proceso popular y que no es vale solamente bajo la figura de la democracia burguesa, sino que viene dado de un carácter de convocatoria a los distintos movimientos sociales, con representación de los trabajadores, los estudiantes, de los artistas, de los adultos mayores, de los indígenas, de las comunidades religiosas, de la sexodiversidad y de todo aquel sector que se quiere incorporar, incluso de los empresarios patriotas. Obviamente hay un carácter diferente y la oposición lo va a ver mal. Lo va a ver mal, considera que es un golpe de Estado porque saben que se vienen a corregir un conjunto de vacíos y de cosas que se han dado en la Constitución o que faltan en la Constitución de 1999 aprobada por el pueblo y que obviamente a ellos no les convienen. Por ejemplo, factores como cómo confrontar un golpe de Estado dado por la derecha. Recordemos que en el año 2002 el presidente Hugo Chávez tuvo una confrontación dura con la derecha y la derecha le respondió con un golpe de Estado, dado a pues ciertas situaciones entre la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente Hugo Chávez, aunque fue secuestrado, aunque sea un golpe de Estado, se usurparon poderes y pues fuimos todos testigos de aquello a través de la televisión. Aquí no se juzgó a nadie, es decir, aquí no hubo juzgados, aquí no hubo presos por eso, aquí realmente lo único que hubo fue un gran descaro. Recordemos, por ejemplo, que los militares, generales y almirantes que participaron en el golpe de Estado, pues quedaron impunes cuando Franklin Arrietty, el magistrado aquel infame, dio un veredicto donde decía que ellos no dieron un golpe de Estado, sino que ellos estaban preñados de buenas intenciones. Y fueron unos tipos que planificaron el secuestro de un presidente, el asalto al poder, el asesinato de personas, es decir, gente que estuvo metido hasta los tuétanos en un golpe de Estado, pero por vacíos o por situaciones que se dan en la Constitución, como decir que un general, un almirante, tiene que pasar por la sala del Tribunal Supremo de Justicia para que se le abra un antejuicio de mérito. No vimos a nadie juzgado. Y como eso, muchos casos más. Entonces, aquí el presidente Nicolás Maduro lo que llama es a un perfeccionamiento de la Constitución. La oposición quiere jugar con el sentimentalismo del chavismo, diciendo que Maduro pretende destruir la Constitución de Hugo Chávez. Aquí vamos, hay un elemento, un factor importantísimo. En el año 2007 el presidente Hugo Chávez llamó una reforma constitucional. Y llamó una reforma constitucional señalando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 necesitaba una actualización en diversos aspectos. Necesitaba ampliarse en cuanto a su aplicación porque se había demostrado que si bien en el momento en que fue creada respondía a una circunstancia, habían surgido otros escenarios que demandaban una optimización. Es decir, la Constitución no es perfecta, es perfectible. Y esa perfectibilidad se la vamos a dar entre la participación y el voto. ¿Participación en qué? Generando a través de los constituyentistas un debate con todos los sectores de la sociedad y en donde la sociedad elija quiénes son a ser esos constituyentistas y posteriormente la aprobación del proyecto que la constituyente genere. ¿Me entienden?
Esto obviamente a la oposición no le gusta, porque la oposición siempre va a tener el concepto de democracia burguesa, donde el voto A es a través de los partidos políticos, la negociación, el reparto de cargos, y obviamente esto no les atrae. Entonces, decir que Nicolás Maduro va digámoslo así, va a destruir el legado de Chávez es falso, es absolutamente falso. Simplemente va a cumplir con el rol histórico que le toca de perfeccionar la Constitución, como el presidente Hugo Chávez en su momento lo pensó en el año 2007. Ahora bien, ¿qué le queda a la oposición? La oposición le queda la violencia y lo han demostrado. El día de hoy convocaron cacerolazos, han tenido un lenguaje virulento. Henry Ramos Ayú llamó al proceso constituyente proceso prostituyente. Créanme que es parte del lenguaje vulgar y eso es de ese individuo. Y en este caso, ellos desconocen sus llamados anteriores porque, como les dije, ellos no lo pueden manipular. Porque ahí aparecen una serie de figuras como el poder popular, aparecen las comunas, aparecen los clubs, aparecen las misiones y grandes misiones, como parte de ese proceso que se tiene que convocar, y ellos es algo que siempre han despreciado, lo han atacado, han querido que desaparezca. Y esto, sin duda alguna, nos da un escenario de una oposición descolocada. Descolocada porque ellos consideran que Chacao, Baruta y Alatillo son todo el resto del mundo o son el mundo entero. Y la cosa no es así. Ellos no pueden basarse sobre la movilización que tengan de las viejas local cafetal para pues decir cuáles van a ser los destinos del país. Y que han hecho de la Asamblea Nacional, el poder legislativo, un poder inútil, absolutamente inútil. Entonces, vamos a ver en los próximos días procesos sumamente interesantes, sumamente llamativos, que les voy a decir, hay que hacerlo con el ojo clínico y muy optimista, porque no crean ustedes, alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué Maduro se lanza esta jugada? Mire, yo he aprendido de Chávez y estoy seguro que el presidente Maduro aprendió también de Chávez, que cuando se da un paso sobre el seguro. Y yo creo que esta convocatoria no es un paso que se esté dando a la ligera y sin pensarlo, sino un paso bien razonado y que va a tener pues unos resultados positivos para la revolución. Positivos